Bendiciones, querido pueblo. Dios nos bendiga a todos. Vamos a continuar en este estudio maravilloso que estamos haciendo de la primera carta de Timoteo, el capítulo 4, y hoy vamos a continuar desde el versículo 11 al versículo 16. Vamos a hacer lectura y hemos quedado en la última prédica cuando el apóstol Pablo dice: esto manda y enseña. Hemos visto todas las enseñanzas que el apóstol le había dado o le había recordado a que Timoteo hiciera énfasis con respecto al tema de la comida, que a veces no le damos importancia, pero en la vida cristiana todo tiene importancia. Con respecto a la comida y con respecto al casamiento. Eso estuvimos ya viéndolo y lo hemos analizado sencillamente. Y hoy continuaremos. Hay más enseñanza y hay más exhortación que el apóstol está dando a su discípulo amado, primero Timoteo, para que también lo enseñara a él. Y dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vemos que una de las dificultades que tenía que vencer Timoteo fue que era joven realmente. No pensemos que era un muchacho. Después de todo, ya hacía 15 años que Pablo le había tomado como su ayudante. La palabra que se usa para joven, neotés, puede describir en griego a cualquier persona en edad militar, que era hasta los 40 años. Pero a la iglesia le ha gustado por lo general que sus obreros fueran hombres maduros. Siempre la madurez tiene su peso en el ser humano. Hay excepciones, pero en la gran mayoría la madurez tiene su peso en la vida de todo ser humano. Timoteo era joven comparado con Pablo y seguramente muchos le miraban con ojos críticos por esa situación. La iglesia siempre ha mirado a la juventud con una cierta desconfianza, un cierto recelo, una cierta suspicacia, bajo la cual seguramente caería Timoteo de forma inevitable. Entonces, el consejo que se le dio a Timoteo, como acabamos de leer, es uno de los más difíciles de seguir. Y sin embargo, era el único consejo posible que Pablo podía darle a este joven. Era que debía acallar las críticas con su conducta. Vemos que hubo un filósofo llamado Platón, a quien lo acusaron una vez falsamente de conducta deshonrosa. Entonces él dijo: bien, entonces viviremos de tal manera que todos puedan ver que la acusación es falsa. Las defensas verbales pueden que no silencien la crítica realmente, pero la conducta sí lo va a conseguir. Entonces, hoy vemos, hermanos, cómo en los medios que se están moviendo de las redes, como hay mucha defensa verbal. Pero ¿qué se observa? ¿Cuál es la consecuencia de toda esa defensa verbal? Más guerra y más guerra. Y si no hay una persona sabia, con discernimiento y con inteligencia, que para la crítica verbal, eso no tiene fin. Entonces, hemos sido llamados a defendernos, pero lo más difícil es defendernos con nuestra conducta, porque a veces con palabras se pueden decir muchas cosas, pero la conducta a veces va a disparar las palabras. Lo importante es que la gente pueda ver que lo que se habló de nuestra vida no va en relación con nuestra conducta. Entonces, porque por más que nosotros nos defendamos con palabras, si nuestra conducta no va acorde a lo que confesamos, declaramos o decimos o predicamos, no va a ser ejemplo a los oyentes o a los que nos ven. Entonces, este era el consejo que se le estaba dando a Pablo, que trate de acallar esas críticas con su conducta. ¿Cuáles tenían que ser entonces las características de la conducta de Timoteo? Y para eso vamos a analizar 3 puntos bien importantes.
La primera característica es que había de ser el amor. El amor era lo básico como característica en este joven, discípulo del apóstol Pablo, discípulo de Jesucristo por sobre todas las cosas. El amor ágape, no cualquier amor, porque sabemos que hay 4 tipos de amor, pero el amor que debía caracterizar a Timoteo era el ágape. La palabra griega para la más grande de las virtudes cristianas es realmente, francamente intraducible, como venimos estudiando, que hay muchas palabras que llegan a ser intraducibles. Cuanto más esta palabra ágape, que hace en realidad mención al amor de Dios, al verdadero amor de entrega salvadora, total, sin reservas, de nuestro Salvador que vino a la tierra para morir por nosotros. Ese es el amor ágape. Y su verdadero significado entonces es que si uno tiene ágape, no importa lo que otros le hagan o digan de él. Él no va a procurar nada más que el bien de las personas. No va a mostrar nunca amargura o resentimiento o deseo de venganza. Nunca va a ceder o se va a entregar al odio, porque generalmente cuando hay ataques, después viene una actitud de odio, que es la venganza. La venganza va acompañada de odio. Venganza, odio, es casi lo mismo. Nunca va a dejar de perdonar el que tiene amor ágape. Entonces está clara que esta es la clase de amor que requiere la totalidad de la personalidad de una persona por lograr conseguir. Normalmente el amor es algo que no podemos evitar. Amar a los más próximos realmente es algo instintivo, algo que no nos cuesta, algo que nos impulsa el interior, los instintos naturales. Generalmente el amor de un hombre hacia una mujer es una experiencia involuntaria. Surge, me enamoro de alguien y ha surgido. Entonces el amor es algo del corazón realmente, pero está claro que este amor cristiano, ágape, que estamos nombrando, es algo de la voluntad realmente. Entonces la primera marca o característica o señal auténtica del ministro o dirigente cristiano es que se va a preocupar por los demás sin importarle lo que le hagan. Tarea difícil predicarlo, difícil vivirlo. Y eso es algo en lo que se debe pensar, hermanos, constantemente. Cualquier ministro o dirigente cristiano debe pensar. Aquellos especialmente que son rápidos en enojarse fácilmente ante una ofensa y que es muy propenso a guardar rencor. Deberíamos pensar en el amor ágape. Tantas cosas le hemos hecho nosotros al Señor y tanta misericordia nos sigue teniendo. Y sin embargo, Él, viendo cómo éramos de pecadores, se puso en nuestro lugar y murió por nosotros. Porque si Él se tendría que haber ofendido de todas nuestras maldades y pecados y cosas que le hicimos al Señor, entonces se tendría que haber retractado de esa entrega que Él hizo por nosotros. Entonces, esta es la primera característica que no solamente Timoteo tenía que tener, sino todo dirigente, todo ministro, todo hijo de Dios que quiera servirlo al Señor en eficacia, es guardarse en ese amor para que pueda resistir a todos los embates que van a venir contra la vida de un siervo, de una sierva, que no va a estar excluida de las críticas. No hay siervo que haya quedado excluido de alguna crítica. Hasta el más siervo entregado, si Jesucristo fue criticado, no podemos esperar nosotros menos. Entonces, ese amor es la primera característica de todo dirigente cristiano y especialmente se le estaba diciendo a Timoteo. Segunda característica, señal o marca, es la lealtad. La lealtad es la fidelidad a Cristo sin importar el precio. Es un precio difícil de pagar, la lealtad, y poco se lo está viendo hoy en día, porque en el presente al cristianismo se lo vive a mi manera. Yo lo vivo a mi manera, yo me acomodo a lo que a mí me conviene, a lo que yo pongo como límite, a lo que puedo dar. Pero sin embargo, la lealtad va más allá de mis límites, de lo que yo puedo, es lo que el Señor a mí me pide. Entonces, no es difícil ser un buen soldado si las cosas van bien. Claro, pero el soldado auténticamente de valor, aquel que realmente es valeroso en una guerra, en una batalla, es el que puede pelear bien, con el cuerpo cansado, con el estómago vacío, cuando la situación parece desesperada, cuando se encuentra en medio de un campo de batalla, donde los movimientos no los puede entender.
Entonces, la segunda marca, señal o característica auténtica de un ministro cristiano es una lealtad a Cristo que va más allá de las circunstancias, cualquiera sean. Porque vamos a ver, si nos escenificamos una batalla, un combate real, terrenal, vamos a observar que los soldados tienen directiva, tienen un capitán, tienen directiva, tienen un previo ejercitamiento, una previa enseñanza, entonces van direccionados con este cúmulo que han recibido mientras estaban ejercitándose. Pero a veces pasa que en el campo de batalla se tienen que enfrentar situaciones que no se han previsto. Situaciones que a veces se han dilatado los tiempos, la guerra ha durado más tiempo, se han enfrentado enemigos que no esperábamos que vinieran, con las armas que no esperábamos que trajeran. Y entonces eso es como que un poquito puede llegar a desestabilizarlo al soldado, que ha sido preparado con una idea y se tiene que enfrentar a un campo de batalla diferente, distinto. Entonces, cuando todo surge bien en un campo de batalla, es hermoso y es fácil ser soldado. Pero cuando todo está, como podríamos decir, fuera de nuestro entendimiento y de nuestro alcance, cansado el cuerpo, hambriento, sediento, como en muchas situaciones ha sucedido, y cuando no se entiende lo que se está manejando en el campo de batalla, no es tarea fácil. Entonces quizás muy contentos a veces vamos al ministerio a realizarlo y nos empezamos a enfrentar con situaciones que nunca la habíamos pensado que podrían llegar a nuestras vidas. Quizás Timoteo estaba muy contento. Empezó a trabajar y es lo que le pasa a la mayoría. Empiezan a trabajar contentos, gozosos, amando a todo el mundo. Piensan que todo el mundo le va a retribuir de la misma forma. Pero se empiezan a encontrar obstáculos, empiezan a encontrar personalidades que no van coherentes a las de uno, empiezan a encontrar obstáculos y guerras y odios y envidias y rencores y murmuraciones y críticas y difamaciones y tantas cosas. Y eso lo puede desestabilizar al soldado. Por eso es importante que el soldado de Jesucristo sea leal en la batalla, pase lo que pase. Tarea difícil, sí, la es muy difícil, pero tiene su recompensa. Cuando se vuelve de la guerra, tienen su galardón los soldados. Vienen todos destruidos, vienen enfermos algunos, vienen lastimados, heridos, cansados, agobiados, ensuciados, vienen de tanta forma, pero viene el galardón y la recompensa de lo que los ha sostenido, esperando ello, ese galardón. Entonces, la segunda característica de todo dirigente, ministro cristiano, es la lealtad, la fidelidad a Cristo sin importar el precio. Porque seguramente que muchos, si empiezan a analizar el precio que va a costar servirlo a Cristo, muchos no van a querer servirlo. Se van a retractar, se van a asustar, se van a acobardar. Pero si somos verdaderos en Jesucristo y sabemos lo que nos espera, vamos a realmente ser leales en fidelidad a nuestro Dios, pase lo que pase. Tercera característica que tenía que tener la conducta de Timoteo, característica, señal o marca, es la pureza. Un tema muy importante para todos los tiempos, pero más para este tiempo, donde a la pureza no se le da su realmente valor. Porque hoy en día cualquiera es ministro, cualquier dirigente con una vida inmoral, con una vida que no hable de Jesucristo, porque realmente el ministro tiene que mostrarlo, el líder tiene que mostrarlo a Jesucristo en toda su santidad. Para eso estamos en la tierra, no somos simples expositores nada más, somos para mostrar al mundo a Jesucristo en la pureza de su santidad. Entonces la pureza es la aceptación incondicional de los niveles de Cristo. No es diciendo, bueno, yo hasta acá puedo, no. Si nosotros queremos impartirle a las personas, tenemos que impartir un Cristo verdadero. Tenemos que impartir una pureza verdadera. Tenemos que transmitir lo que Jesucristo fue cuando estuvo en la tierra. Santidad al 100%. Fíjense, Plinio es un joven de los años 61 al 112 después de Cristo. Fue gobernador romano de Bitinia y escribió una carta al emperador Trajano en el año 112 más o menos después de Cristo y le pidió consejos sobre cómo tratar con los cristianos. O sea, fíjense en que este gobernador sabía cómo tratar al común denominador de los seres humanos, del pueblo, podríamos decir. Pero a los cristianos tenía que pedir consejo. ¿Por qué sería? Porque eran personas diferentes. Y fíjense lo que dice, que cuando Plinio estaba mandándole al emperador Trajano el informe acerca de los cristianos de Bitinia,
donde él realmente era gobernador, escribió lo siguiente. Plinio dice: los cristianos tienen la costumbre de vincularse entre ellos con un compromiso de no cometer ni hurto, ni robo, ni adulterio, de no faltar nunca a su palabra, de no negar un depósito que se le haya confiado cuando se le solicite dar cuenta de él. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que él había registrado del compromiso de los cristianos entre sí. Y él no sabía manejar esa situación, no sabía cómo manejarlo a los cristianos y tuvo que pedir consejo a un emperador. Y fíjense en ustedes qué tremendo que es, ¿no? Pero en estos tiempos y en todos los tiempos realmente han sucedido que es más fácil a veces manejarse con el inmoral, con el ladrón, con la persona que tiene mala vida, que relacionarse con una persona correcta. ¿No les ha pasado a ustedes que por ser correcto a veces las personas no saben conversar con nosotros? A mí me ha pasado un montón de veces que llego a un súper, a un negocio, a una verdulería y los incomodo a los vendedores. Se ponen nerviosos, se ponen tensos, bajan la mirada, no pueden mirarnos porque no saben dialogar con una mujer que vive y que expresa santidad. Están acostumbrados a ver mujeres que no viven en santidad y para ellos es fácil eso, pero cuando se topan con un modelo diferente se desestabilizan. Entonces, esto estaba pasándole realmente a este Plinio el joven, este gobernador romano, que pedía consejo a un emperador de cómo tratarlo a estos cristianos. Entonces el compromiso cristiano es una vida de pureza. Ese tiene que ser un compromiso, como ellos habían hecho, así como está escrito en los datos reales, como un juramento. Pero sabemos que es un compromiso, juramento como compromiso. El cristiano tiene que tener en su vida como un compromiso, como un juramento de pureza. Cueste lo que cueste, ser puro cuesta bastante. Es un sacrificio que no todos lo quieren ni lo pueden cumplir. Pero nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, no podemos decir que no podemos llegar a cumplir la pureza en su totalidad. El cristiano debe tener un nivel de honor y de honradez, de dominio propio y castidad, de disciplina y consideración muy por encima de los niveles del mundo. No nos podemos alinear con el mundo, hermano. No podemos andar como ellos hacen, comportarnos y tener las conductas que el mundo tiene. El nivel nuestro tiene que ir por encima del nivel del mundo. Entonces, lo que realmente estaba pasando en esos tiempos y en estos tiempos, porque estamos predicando de esos tiempos, pero que son para ahora también para el presente, ¿no es cierto? Es que al mundo no le interesa para nada el cristianismo, a menos que pueda demostrar que el cristianismo produce hombres y mujeres mejores. Entonces ahí realmente van a decir, pero ¿qué tienen estos cristianos? Que son eficientes en las universidades, que son eficientes en los trabajos, no roban en los trabajos, son leales, son fieles, son puros, son personas dignas. ¿Qué son? Realmente entonces ahí el mundo puede que por conveniencia les interese un poco del cristianismo. Pero como hoy no se ve toda esa diferencia, no se ve esa marca tajante de un cristiano entre un mundano, es como que al mundo no le importa ya mucho el cristianismo. Ya el cristianismo está como somos todos iguales, mundo cristiano, todos iguales, todos obran igual. Pero había tiempo en donde sí realmente el cristiano marcaba una diferencia bastante legible y visible y éramos admiración en la boca del mundo. Pero realmente al mundo no le importa nada de nosotros. La Biblia dice, nosotros no tenemos nada con el mundo, ni con el príncipe de este mundo no tenemos nada que ver. Ni ellos con nosotros, porque no han conocido el amor de Cristo, menos nos van a amar a nosotros. Entonces, no esperemos nosotros nada del mundo, ni del mundo hacia nosotros, pero de que debemos cumplir la pureza, nos quieran o no nos quiera el mundo, nos acepte o no nos acepte, nosotros estamos viviendo para Cristo, no para el mundo. Entonces, la tercera marca, señal o característica auténtica del dirigente cristiano es una vida que se ajusta a los niveles de Jesucristo, no a los niveles humanos o mundanos. Lo tengamos bien en claro, hermanos, porque a veces decimos, no, pero es que yo no voy a hacer esto ni aquello porque voy a parecer una ridícula, voy a parecer un ridículo en el mundo, o no me voy a vestir así porque voy a ser como una oveja negra en medio de otras blancas. No, es que tenemos que ser diferentes, es que se tiene que notar la diferencia realmente desde lejos, hermanos.
No indagando y conversando mucho con la persona y descubriendo que es un cristiano, no. Es que la diferencia se la tiene que visualizar, como hemos predicado en prédicas anteriores, que nosotros somos columnas, donde allí en Antigua Grecia se usaban esas columnas y se ponían arriba personajes importantes para que a la distancia se los visualizara. Así tenemos que ser nosotros en nuestra conducta. Nuestra conducta se tiene que hablar por lo bueno, no por lo malo. Y hoy en día se habla tan de lo malo de los cristianos, hermanos, que es tan triste ver eso. Que aquel hizo aquello, que aquel esto, y es triste. Y hoy se está ganando plata hablando mal de las malas conductas de los cristianos, cuando tendría que ser a la inversa, se tendría que ganar plata hablando bien de las conductas de los cristianos, por decir así, ¿no? Porque ahora se gana plata con el Evangelio. Algunos hacen eso, pero bueno, estamos, hermanos, para nosotros marcar la diferencia, un Evangelio verdadero, remontarnos a esa iglesia primitiva, a esa iglesia que nos dejó ejemplo, para que nosotros siguiéramos ese ejemplo. ¿Para qué fueron escritas las conductas de estos siervos poderosos? Para que nosotros predicáramos su conducta y la viviéramos. No solamente sean de boca, hablada, sino realmente vivida. Bueno, y ahora me gustaría que veamos los deberes del ministro cristiano en la iglesia, en donde se le establecen a Timoteo, este joven ministro, designado por la iglesia, ciertos deberes. Primero, él debía consagrarse a la lectura pública de la Escritura. Recordemos que en esos tiempos era costumbre leer la palabra, en ese tiempo sería la Torá, eran también los libros proféticos, se los leían en las calles. Y era eso lo que se hacía, se abría la palabra y se la exponía, se la leía. Entonces, en esos tiempos sucedía eso porque no tenían la cantidad de iglesias, de lugares donde el pueblo se podía reunir, y aparte era para que el que quisiera venir escuchara la palabra. Entonces, debía consagrarse a la lectura pública de la Escritura, a la exhortación y a la enseñanza. 3 puntos que todo ministro y dirigente tiene que tener presente. Lectura pública, o sea, hacer que la palabra pueda ser escuchada por otros. Nosotros lo hacemos por otros medios. Esto podríamos llamarle campañas. Hoy se le llamaría campañas que se hacen al aire libre. Bueno, ahora se usan mucho los medios de las redes, pero en esos tiempos no existían las redes, entonces era todo en forma pública. Entonces, lectura pública de la Escritura, exhortación y enseñanza. Nunca faltaba la exhortación. Entonces, si tú escuchas alguna vez una prédica que no tiene exhortación, es un mensaje incompleto. Tiene que existir la exhortación, tiene que existir la enseñanza. No solamente confrontar en una exhortación, sino también enseñar cómo salir de un problema, cómo no cometer ciertas cosas que no se deben cometer. Y entonces un mensaje realmente completo, que es lo que debía cumplir Timoteo y que el apóstol ya por experiencia le estaba aconsejando. Entonces, en el esquema de cualquier culto cristiano, debía haber 4 puntos que lo vamos a analizar ahora. Como hemos dicho, debía haber la lectura y la exposición de la palabra. Entonces las personas no se reunían en última instancia para escuchar las opiniones de un predicador, porque podemos nosotros entrar y buscar prédicas, son opiniones de personas, ¿no es cierto? Consejos, pensamientos, ideas de predicadores, de personas que quieren dar sus opiniones. No se reunían para eso la gente. La gente se reunían para oír la palabra de Dios. A eso se reunían. Entonces el culto cristiano estaba centrado ¿en qué? En la Biblia. No estaba centrado en la palabra de la persona que exponía. Porque el tema delicado, que está sucediendo mucho en estos tiempos y que por lo visto también sucedía en esos tiempos, pero a nosotros nos toca vivir hoy, en estas épocas, donde se está dando muchas palabras de hombre, pensamiento de hombre, doctrina de hombre. No, acá la gente sabía que si iba a escuchar a un predicador, iba a escuchar especialmente un mensaje centrado de la Biblia. En segundo lugar, debía haber enseñanza. O sea, la Biblia no es un libro de fácil interpretación, eso lo sabemos. Y por tanto, hay que explicarlo. Hay partes que deben ser explicadas. No cualquiera puede explicar, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, si lo lee así literalmente, si no ha profundizado también los libros de Daniel, los libros proféticos. Entonces, para eso debía haber una enseñanza. Entonces, la doctrina cristiana no es fácil de comprender, pero el creyente debe dar razones de su esperanza. Nuestra esperanza está en Jesucristo, en la palabra de Dios.
Poco sirve exhortar a una persona que sea cristiana si no sabe lo que quiere decir eso. ¿De qué vamos a nosotros estar exhortando y llamando a las personas que se hagan cristianos? Porque el cristianismo es hermoso, es la salvación, es la eternidad. Si realmente no sabemos lo que es ser cristiano, si no sabemos quién es Cristo siquiera. Entonces el predicador cristiano debe dedicar muchos años de su vida a conseguir realmente ese equipamiento necesario para explicar a otros la fe. Por eso hemos hablado también de que Pablo decía que no debían ser los dirigentes neófitos. Es un punto que no se lo está teniendo muy en cuenta porque se está valorando mucho la unción en estos tiempos. Se están valorando mucho la unción y los dones y no se está valorando la enseñanza. Y a mí me ha tocado tener la experiencia de ir a predicar en iglesias donde los pastores estaban llenos de unción y de dones, pero no conocían la Biblia. Entonces ellos llamaban a predicadores para que vayan a enseñar la palabra en su iglesia. Miren qué situación. Cuando uno tiene que dedicar tiempo para estudiar la Biblia, la palabra de Dios que es eterna. Entonces, ese predicador, dirigente, ministro, tiene que dedicar tiempo necesario para poder explicar a otros la fe. Se le ha liberado a muchos de ellos, se los ha liberado a los que viven ya al 100% en entrega para el servicio y el ministerio, como el pastorado, por ejemplo, de deberes ordinarios de la vida para que realmente el pastor pueda pensar, estudiar y orar para poder exponer mejor la palabra de Dios. Entonces, hoy lamentablemente estamos en tiempo donde el pastor tiene que trabajar. Tiene que trabajar porque, ¿qué está pasando con las ofrendas? No sé, pero ya los corazones, se está empezando a hablar tan mal de los diezmos y de las ofrendas que la gente realmente le cree a esos pensamientos de hombre y no va a la palabra de Dios, que el obrero es digno de su salario. ¿De qué va a vivir? ¿De qué va a vivir un pastor si no trabaja afuera? Tiene que vivir de lo que la congregación diezma, ofrenda. Seamos reales, hermanos, no nos dejemos confundir por aquellos que están condenando el diezmo, condenando las ofrendas, hermanos. Entonces, para eso es necesario que el pastor se recluya y no salga a la calle a exponerse a tantas distracciones que hay. No es lo mismo vivir un pastorado en reclusión que vivir un pastorado trabajando y al haber enseñado. No es lo mismo. Recuerdo que conocí un pastor que tenía que trasladarse a otro departamento de acá, de Tucumán, para ir a hacer pinturas y trabajos así distintos. Podríamos decir de fontanero, no sé cuál es la palabra, se me viene esa palabra, fontanero, de pintor, de lo que sea, de la construcción, de todo, para poder sobrevivir. Entonces, ¿cómo llegaría? Estaba toda una semana trabajando y venía un fin de semana como cansado, agotado, pensando en todo lo que había hecho en la semana, en las renegadas, en el cansancio físico y todo eso, para tener que exponer la palabra y para las exigencias de la feligresía. Entonces, hermanos, tenemos que entender bien que el pastor requiere un tiempo de reclusión en su hogar, para eso tiene que tener su salario establecido por la iglesia. Entonces no puede haber una fe cristiana duradera en ninguna iglesia sin un ministro de enseñanza. Tiene que haber enseñanza, no puede ser estimulación y palabras y estímulos y recreación y ánimo a las personas. No solamente eso, hermanos, tiene que estar la enseñanza profunda de los tiempos que vivimos, que Cristo ya viene pronto, que nos tenemos que preparar, cómo están nuestras vestiduras, cómo están nuestras lámparas con aceite. Tiene que haber una preparación, tiene que haber una entrega, tiene que haber un llevarla a la congregación a que mire y analice cómo está su condición ante Dios. O si muere, simplemente si muere, ¿está en condición de presentarse ante Dios? ¿O en qué condición te vas a presentar ante Dios? Entonces tiene que haber una enseñanza de los tiempos que vivimos, de la peligrosidad de salirse del camino de la santidad, de la peligrosidad de no ser pacificador, de vivir en un mundo convulsionado donde se habla ya por todos lados guerra, guerra. Estamos en los tiempos finales, hermanos. Entonces de guerra se va a hablar de guerra, pero no solamente se habla de las guerras internacionales, también se habla, hermanos, de conflictos territoriales, de conflictos políticos, conflictos económicos, conflictos religiosos, conflictos educativos, en todo, conflictos familiares, conflictos en iglesias se los exponen, de todo, hermano. Entonces estamos en tiempo donde la pacificación está en el corazón de unos cuantos que han entendido que si no somos pacificadores y sin santidad no podremos ver a Dios. Son dos requisitos indispensables. El mundo en guerra, en llamas, en conflictos, pero hay paz en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que procurar y promover la paz. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, no podemos pretender que venga un anticristo, que es el que va a venir a procurar la paz, hermanos. Falsamente.
engañosamente. Nosotros los cristianos somos los que tenemos que en medio de un mundo de guerra procurar la paz. Entonces, exhortación tiene que haber, sí o sí, enseñanza tiene que haber en una iglesia. El tercer punto es que debía haber exhortación. El mensaje cristiano siempre debe desembocar en la acción cristiana. Por ejemplo, todas las prédicas deberían terminar con un cierto desafío. Por ejemplo, estamos ahora explicando, estamos enseñando, estamos exponiendo lo que Pablo le decía a Timoteo. Entonces tendríamos que terminar nosotros diciendo, ¿y qué vas a hacer tú, amigo, si es que hay amigo en medio de la congregación? ¿Qué vas a hacer tú, amigo, con todo lo expuesto? ¿Qué vas a hacer tú, hermano, con lo que hoy el Señor te ha enseñado? Llevarlo al auditorio a reflexionar cómo está su vida. No a dejarlo en esa condición de yo recibo lo que se ha predicado, sino lo que yo he recibido, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Lo estoy practicando? ¿Lo estoy cumpliendo? ¿Estoy siguiendo los caminos del cristianismo? ¿Estoy siguiendo las enseñanzas que fueron plasmadas en su palabra para nuestra sabia edificación, para nuestro bien, para nuestra salvación? Llevarlo a pensar a los que están presentes, ¿qué van a hacer con su vida? Exhortarlos a pensar, a revisar cómo está su vida. Y eso no es condenar, hermano, eso es amar al prójimo, eso es hacer que sea real, que tenga una vista real hacia su interior. Porque a veces nosotros nos vemos ficticiamente, nos vemos como el mundo nos ve o como el mundo es, pero realmente tenemos que ver con los ojos que Dios nos está viendo. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nosotros sabemos que son los caminos de Dios y cómo nosotros tenemos que vivir en la vida? Entonces, el tercer punto es que en toda prédica de todo ministro y dirigente debe haber exhortación. Y en cuarto punto, debía haber oración. La congregación se reúne en la presencia de Dios y está metido en la presencia de Dios. No está en la congregación pensando en lo que yo mañana tengo que hacer, en el trabajo, en algo pendiente que me ha quedado. No estoy en la congregación pensando, a ver, ¿qué estarán diciendo de mí? ¿Qué estarán murmurando mis hermanos? No estoy pensando en los proyectos, planes que tengo para toda la semana, no. Yo vengo a la casa de oración a meterme en la presencia de Dios, en el Espíritu de Dios. Por eso hay que procurar la presencia de Dios, hermano. Cuando ya empezamos la alabanza, la adoración, tenemos que empezar a provocar esa atmósfera en donde nos introduzcamos todos, nos sumerjamos todos en esa atmósfera de gloria. Entonces así vamos a poder empezar a orar en la fuerza de Dios. Entonces ni la predicación, ni el escuchar durante el culto, ni la acción en el mundo son posibles sin ayuda del Espíritu de Dios a través de la oración. Busquémoslos a Dios en oración. La oración es la que mueve montañas. La oración en fe mueve montañas, da respuestas, hermanos. ¿Queremos tener respuesta? Oremos. A veces no tenemos respuesta porque solamente estamos pensando, ¿y cuándo el Señor nos contestará? ¿Y cuándo el Señor nos contestará? Pero estamos en oración. Nos hemos metido en ese espíritu de Dios para poder orar con fuego, con poder, entrar en esa atmósfera donde el Señor nos empieza a transformar. Al Señor le gusta que clamemos. Clama a mí, yo te responderé. Clama. El clamor no es lo mismo que hablar. Hablar es hablar, normal. Clamar ya va como un grito de angustia, con un desespero. Y a eso, cuando el pueblo clamaba, dice el pueblo de Israel, clamaba, el Señor los libertaba. Y les mandaba un libertador, y los libertaba de la opresión de los tiranos, de todos aquellos que lo estaban subyugando, que lo estaban hostigando, castigando, atormentándolos. Entonces, no nos haría daño revisar nuestros cultos modernos sobre la base de los primeros cultos de la iglesia cristiana. Era una iglesia muy entregada, hermanos, a la oración, la iglesia primitiva. Entonces, veamos qué está pasando. A veces se dice que no se ora, pero cuando se pone un día de oración, no vienen, o vienen cuando quieren. Entonces, hermanos, tenemos que comprometernos. Si ponemos días de oración es para que los hermanos vengan a la oración, para que vengan a orar. No a ser pasivos también, sino a comprometerse los unos con los otros, orar los unos por los otros. Y también vamos a ver un poquito los deberes personales del pastor, del dirigente. Y aquí en este pasaje que hemos leído se expone de una manera muy práctica el deber personal del ministro cristiano. Entonces, primero, vamos a ver unos cuantos puntos, 4 puntos.
debe tener presente que es un hombre apartado para una tarea especial por la iglesia, no por cualquier persona ni por sí mismo, apartado para una tarea especial por la iglesia. Tener bien claro el llamado, en primer lugar, de parte de Dios. Y el ministro cristiano no tiene sentido separado de la iglesia. ¿Qué significa eso? Su comisión vino de la iglesia y su labor la realiza dentro de su comunión, dentro del cuerpo cristiano, dentro de la iglesia. Su deber es edificar a otros en ella. Por lo que la tarea del dirigente realmente importante de la iglesia cristiana no la hace nunca podríamos llamarle evangelista itinerante, sino siempre tiene que ser un ministerio local, algo que esté todos los días en el lugar. Porque ¿qué hace el evangelista? El evangelista se lo invita a predicar aquí, allá, allá, allá. Entonces son muy pocos los tiempos que el evangelista pudiera estar en la congregación, en la comunión, en la iglesia. Entonces no se lo puede poner como un dirigente local a un evangelista, con llamado para afuera. Porque puede ser que haya, por ejemplo, un pastor evangelista. Es pastor y a la vez es evangelista, las dos cosas, perfecto. Pero están los evangelistas tipos misioneros, que son los que son llamados afuera. Entonces ese pastor va a buscar siempre estar afuera de la iglesia, porque tiene ese llamado. Entonces esos son los puntos que el que realice el pastorado tiene que tener el llamado pastoral local. Ustedes fíjense en que cada uno de los apóstoles tenía su llamado. Por ejemplo, Pedro fue llamado como pastor. El apóstol Pablo fue un misionero por excelencia. Vivía viajando, vivía en los barcos, Pablo. Y Juan el evangelista, era evangelista Juan. Entonces cada uno tenía su misión, cada uno se destacó en lo que tenía que realizar como llamado. En segundo punto es que debe tener presente que tiene la obligación de pensar en estas cosas. Su gran peligro es la pereza intelectual. La pereza intelectual, usted diría, ¿cómo? ¿Cómo un dirigente va a tener pereza intelectual? Hay muchos que hablan palabras suyas y tienen y fluyen en sus propias palabras, pero intelectualmente cero. Entonces, su mente está cerrada, se niega a estudiar y a permitir que su pensamiento siga fluyendo por los cauces antiguos de la palabra. Porque el ejemplo que nos han dejado la iglesia primitiva es la palabra, es el estudio, la exposición de la palabra. Entonces, el peligro está en que nuevas palabras, nuevos métodos y la intención de presentar la fe en términos ya realmente contemporáneos, porque ahora hay métodos contemporáneos, puede ser que le saque al siervo de razón. Porque cuando nos salimos de los parámetros divinos establecidos por la palabra, establecidos por la iglesia primitiva, es como que nos desequilibramos, porque el Señor nos ha dejado un modelo a seguir. Y ese modelo tenemos, por supuesto, los tiempos han cambiado, estamos en modernismo, hay avance, hay ciencia y todo lo que queramos. Pero hay algo que no debe ser modificado y es la exposición de la palabra. Entonces, fíjense en que hoy se quiere actualizar la Biblia. Y se están cometiendo muchos errores en esa actualización. Para que los jóvenes lean más la Biblia, para que los jóvenes la amen más a la Biblia. Miren, hermanos, yo me convertí chiquitita, a los 7 añitos. Apenas tenía 7 años, me convertí y me crié con la Reina Valera, 1960. Y las cosas se fueron entendiendo con el tiempo. Y uno era salvo y uno entendía el misterio de la fe, lo entendía, porque era cosa del Espíritu. Entonces, no podemos decir que la Reina Valera no es entendible, que esto y aquello. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. A no ser que nos vayamos a una Biblia de esa con mucha letra latín y todo eso. Bueno, esos son otros tipos de Biblias, ¿no? Con palabras muy, muy antañas, inentendibles de ahora. Pero que se le hagan modificaciones demasiado ya de hombre a la Biblia, eso es peligroso. Y eso lo puede llegar a desfocalizar del propósito al dirigente, al siervo de Dios. Entonces, no dejemos nunca de lado lo que nos ha sido delegado, lo que nos han sido transmitido de generación en generación, nuestros abuelos, nuestros padres, todos se han convertido con la Biblia y no se han contemporanizado nada. Ahora hay tantos métodos para el cristianismo y se ve un mundanalismo más que un cristianismo. Eso se está viendo, porque son casi todos métodos mundanos lo que se están incorporando. En tercer lugar, se debe tener presente el deber de concentrarse en su tarea. El dirigente se debe concentrar en su tarea. El peligro está en disipar las energías en muchas cosas que no son centrales a la fe cristiana. Se les presentan invitaciones a los dirigentes a muchos deberes, se les confronta con las demandas de muchas esferas de servicio. Es como que el pastor tiene que estar en todo y hacer todo. Entonces, hubo un profeta que enfrentó a Acab con una especie de parábola y dijo:
que en una batalla uno le había llevado un prisionero para que lo guardara, diciéndole que si el prisionero se le escapaba, lo pagaría con su propia vida. Pero el soldado se distrajo, dice la palabra en 1 Reyes 20, 35 al 43, la puedes leer tranquila toda la historia, dice, y cuando tu siervo estaba ocupado por aquí y por allá, el prisionero se escapó. Entonces, es fácil para el ministro cristiano estar ocupado por aquí y por allá y que se le escapen las cosas centrales. Porque no podemos estar en todo, hermanos. La concentración es un deber primordial del ministro cristiano. Tiene que concentrarse en lo que tiene que hacer y no estar queriendo abarcar tantas cosas o que la misma feligresía lo esté oprimiendo al pastor a que haga esto. Usted tiene la obligación, por ser el ministro, usted tiene la obligación de ir a visitarnos en la casa, cuando estamos enfermos, cuando estamos apartados, cuando nos hemos desviado del camino. Tienen la obligación, si eso es lo que dicen muchos. El pastor no tiene la obligación de todo eso, hermanos. Nuestra obligación es exponer la palabra y la conducta depende de nosotros. Nosotros aceptamos la palabra o no. No es que tenemos que venir y necesitar imposición y exhortación en nuestra casa para que nosotros volvamos a la iglesia. No, hermano, a veces se actúa con mucho infantilismo y realmente ese cristianismo infantil se está formando, acostumbrándolo a los cristianos a que hagan lo que hagan y que el pobre pastor tiene que estar ministrando, yendo a las casas, enredándose en problemas familiares, enredándose en situaciones que no tendría por qué enredarse el pastor. Entonces, ¿quieres cambiar tu vida? Ven a la iglesia, escucha la palabra de Dios, discierne lo que se te ha enseñado y cambia, toma actitud, cambia tú. No pretendas que el pastor venga como un papá y una mamá que tiene un hijito chiquito a decirte tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello. No te juntes con fulanito ni con menganito si tú sabes que no te tienes que juntar. Con los que te llevan al camino del pecado, al camino del error, tú sabes que no te tienes que juntar con eso. ¿Por qué actúas entonces como un niño en la fe? Ah, bueno, si un recién convertido se le enseña todas esas cosas, claro. Pero si ya tienes muchos años en los caminos de Dios, ¿cómo estás comportándote como un neófito, como un principiante? Entonces tengamos cuidado que el pastor, el ministro, el dirigente no se lo abarrote de muchas actividades o que el mismo pastor, el mismo dirigente no tome él mismo muchos compromisos porque no va a poder realizar todas las tareas en la excelencia, hermanos. Entonces el último punto ya y final es que debe tener presente el deber de avanzar. Su progreso debe ser evidente a todo el mundo. O sea que el ministro cristiano exhorta a otros a llegar a ser más como Cristo. ¿Cómo puede hacerlo honradamente a menos que él mismo llegue a ser día tras día más como el Maestro? No podemos enseñar lo que nosotros no hemos logrado, hermanos. Si nosotros queremos enseñar a los demás que lleguen a la plenitud de Cristo, nosotros tenemos que primero llegar a esa plenitud. Entonces, estamos tratando de servir a un gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Lo conozcamos, lo estudiemos, pensemos, meditemos y tengamos comunión con Él para poder luego hacerlo conocer a todos los que quieran conocer a Jesucristo de Nazaret. Entonces la oración del ministro cristiano debe ser, en primer lugar, que él mismo se haga más como Cristo, porque sólo así va a poder dirigir a otros a Él. Si no conocemos a Cristo, ¿cómo, hermano, lo vamos a poder llevar al auditorio a conocerlo a Cristo? Conozcámoslo a Cristo para que podamos predicarlo. Y el último punto, el 16, es para reflexionar acerca de la salvación. Ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina. Primero cuídate a ti y la doctrina que estás predicando. Entonces dice, y en eso persiste. ¿En qué? En cuidarte a ti, tu conducta y lo que estás predicando. Y si tú persistes en ello, dice, haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces quiere decir, hermanos, que si tú no persistes en eso, en cuidar tu conducta, que sea realmente cristiana, y no guardas la doctrina que te ha sido enseñada a través de la palabra, no te vas a salvar. Entonces, ¿qué estamos predicando? ¿Que podemos vivir como queremos y la salvación siempre vamos a ser salvos? No, acá el apóstol le está diciendo, ten cuidado, de ti mismo le dice primero. Ten cuidado de ti mismo, de tu salvación. Persiste en eso que te he enseñado, que te he aconsejado por carta. Y en esa doctrina que vas a predicar, tú primero, para que tú te salves y los demás también. Entonces, hermanos, sepamos que la salvación hay que cuidarla hasta el final de nuestros días acá en la tierra. No es que un día hemos sido salvos cuando yo tenía 7 años y me he portado como he querido y lo mismo voy a entrar al cielo, porque no es así, hermanos. Tenemos que esa salvación que la hemos conseguido, cuidarla con temor y temblor, como decía el apóstol Pablo. No descuidarla, persistir en eso que hemos aprendido, persistir en eso, para que seamos salvos
y los que escuchen nuestras prédicas también puedan ser salvos. Que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, hermanos, y que la palabra hoy, Dios nos haya roto todos los esquemas que teníamos y podamos empezar a vivir un evangelio, un cristianismo diferente, un cristianismo de conducta, que vamos a atravesar las críticas seguramente porque Cristo fue criticado, también nosotros seremos, pero que nuestra conducta como Cristo, que llegó hasta donde tenía que llegar, dio su vida por nosotros, no se retractó, así nosotros también lleguemos hasta el final, como lo estaba aconsejando Pablo a Timoteo, que podamos ser útiles para poder edificarnos nosotros y poder edificar a otros como ministros y como dirigentes de Dios. Que Dios los bendiga a todos.